Bienvenidos mis amados al tema para esta semana. Torá al instante. Ley, Torá, manual de instrucciones, enseñanza. Vamos a definir este concepto que lastimosamente en nuestras traducciones ha tenido una gran importancia y de esto depende nuestra emuná y nuestra creencia en la Kadosh Torah. Bienvenidos mis amados a este tiempo especial de Torá al instante. Torá al instante, con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torá al instante. Shalom mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro saludándoles y como siempre brindándoles la mejor y cordial bienvenida. Una nueva semana, un nuevo comienzo, un Shemini y por supuesto siempre buscando un tema que sea de interés, de aprendizaje, que nos encamine permanentemente al estudio de nuestra Kadosh Torah y en especial al reconocimiento de nuestro amado Yeshua HaMashiach, nuestro Mashiach. Muy bien, mis amados, desde la ciudad de Cherryville, en Carolina del Norte, les saludamos y envío un saludo, por supuesto, muy especial para todos mis amados de Israel Casa Integral y de igual manera para todos mis amados de la Casa de Israel en las Naciones. Con mucha frecuencia en los textos bíblicos, cuando hacemos nuestra lectura en nuestras Biblias, versiones bíblicas, recuerden, ya hicimos algunos programas anteriores definiendo las versiones bíblicas, su importancia y sus errores, por supuesto, en las traducciones. Recuerden que son versiones bíblicas. Y dentro del contexto de versiones bíblicas, por supuesto, tenemos un sinnúmero de versiones. E incluso tenemos versiones bíblicas acomodadas, si me permiten usar el término, según la teología, según la denominación, según el concilio o según el autor o pastor interesado en publicar una versión bíblica. Porque por supuesto, como ustedes muy bien saben, hoy tenemos versiones bíblicas que tienen inscrito alguna portada o incluso algunos mensajes de ministerios propios en las denominaciones o de pastores en particular que pagaron a hacer una versión en cuyo contenido se incluyesen, repito, se adicionaren textos, predicaciones o reflexiones de un determinado pastor. Pero el punto central de nuestra jornada esta semana estará enfocado en establecer por qué en las versiones bíblicas se nos menciona con tal frecuencia la palabra ley. Ley, usted seguramente que lo ha escuchado y lo ha leído muchas veces. Si estudias oportunamente la ley, si haces conforme a lo que la ley, y por la ley, y por causa de la ley, y es la ley, y según la ley. Esta palabra ley, en el transcurso de los años, y vamos a decir de los tiempos del estudio de la palabra, han generado evidentemente un concepto legalista, y permítanme usar este término legalista, que lo que hace realmente es entorpecer el verdadero sentido de lo que significa la palabra, de lo que significa la Torá, de lo que significa el Tanaj, de lo que significa el Brit Hadash, es decir, de lo que significan nuestras Biblias que tenemos cada uno de nosotros, sea nuestra Biblia de estudio o nuestra Biblia personal.
Ustedes recordarán, amados, que a lo largo de nuestros años en el nivel 1 probablemente no fuimos muy de Biblia, de tener una Biblia o de leer una Biblia o de llevar una Biblia cuando teníamos la reunión dominical. En el nivel 2 se acostumbró ya entonces el momento de que se lleva la Biblia. Y fuimos de estos, y hemos sido de estos pastores que en su mayoría, a lo largo de estos 20 y tantos años, exigimos, pedimos, suplicamos, imploramos a los hermanos, por favor, traigan su Biblia, hermanos. Hermanos, es que si usted va a su trabajo y va a mitad de camino y se le olvidó su celular, usted se regresa a su casa a buscar su celular, porque usted no va a su trabajo si no lleva su celular, su teléfono. Pero cuando se trata de la Biblia, pues si usted lo ha notado, espero que no sea su caso en particular, pues vamos a nuestra reunión, yo no sé si primer nivel, yo no sé si segundo nivel, supongo que nunca jamás en Torá, sin Biblia. Por favor, eso es como colocarnos en un bote sin salvavidas o como colocarnos en un viaje aéreo sin el paracaídas, algo por el estilo. Es decir, nuestras Biblias deben estar con nosotros. ¿Qué ocurre con la tecnología? Usted me va a decir, pastor, eso ya está anticuado, ya cargar una Biblia, ya eso no es necesario, porque pues obviamente hoy tenemos la tecnología, y en la tecnología no solamente yo puedo abrir mi celular y encontrar la versión que quiera en hebreo, hebreo, español, inglés, español, español, hebreo, inglés, hebreo, como la quiera, versiones hebraicas, etcétera, etcétera. Yo asumo que cuando estamos en nuestras reuniones en Shabbat y veo a muchos hermanos que ya no portan una Biblia papel, sino que utilizan la tecnología, la tablet, el celular, asumo que cuando estamos en una reunión compartiendo el Parashat, el Haftarah, asumo que cuando están haciendo el ejercicio en nuestras reuniones, están buscando el texto bíblico. Asumo que es lo que están haciendo. Porque si lo que está haciendo es navegando en X, o en Instagram, o en Messenger, o yo no sé dónde, ni para qué mencionar TikTok, porque yo menciono TikTok, y a la pastora Pili le produce de todo. Si usted está navegando en otro mundo que no es el estudio de la palabra, entonces tengamos cuidado, porque muchos dentro de nuestras reuniones, a cambio de estar buscando el texto bíblico con la excusa de que ahora la Biblia la tenemos digital, vamos a saber si lo que realmente estamos haciendo es buscando la Biblia o navegando o conversando con cualquier otra persona en otro tema, es decir, en otro planeta. A lo largo de los años, en las experiencias bíblicas, hemos aprendido a conocer Biblias con muchas versiones, Biblias muy ilustrativas, con mapas, y en particular, por ejemplo, esta la traje aquí a colación, que muchos de ustedes seguramente recordarán, que se trata de la Biblia arcoíris, una Biblia muy bonita, en la medida en que cada color, específicamente para eso se hicieron los colores, cada color representa en particular algo. Por ejemplo, este color violeta representa a Adonai, el color un poco marrón representa el discipulado, el color verde representa el amor, un color un poco beige claro, la emuná, el color gris oscuro el pecado, el café oscuro Satanás, el adversario, el color azul claro salvación, el amarillo familia, otro marrón testimonio, etcétera, mandamientos, historia, profecía. Y en la medida que vamos leyendo el texto bíblico con la famosa Biblia arcoíris, pues depende del color que ella tenga, nos estará mostrando si se trata de un tema de familia, de profecía, de amor, de salvación, etcétera. Todos estos elementos disponibles que tenemos a nuestra mano, qué importante poderlos disfrutar. Qué buenas Biblias, por ejemplo, hoy hice mi recopilación de Biblias, como esta Biblia tan excelente, la Biblia Thompson, una Biblia de estudio maravillosamente extraordinaria, que por el hecho de que estemos hoy en Torah no significa que no la usemos, todo lo contrario, es una herramienta de trabajo maravillosa, con un contenido muy amplio, extremadamente amplio en materia de concordancia, de estudios bíblicos, de análisis, de diagrama,
de contenido bíblico, de origen de las palabras etimológicamente, etcétera. Bueno, hay un sinnúmero de versiones y quise traer algunas, repito, porque cualquiera que sea la versión, en la gran mayoría de ellas, repito, como siempre, encontraremos la palabra ley. Y esta palabra ley, lastimosamente, repito nuevamente, será nuestro tema de semana, nos ha traído como consecuencia una adversidad a todo lo que Adonai pronuncia, que se llame ley, porque está escrito: el que vive en obediencia a la ley recibirá el regalo de la vida que viene por su emuná, su fe, a lo que Adonai le ha prometido. Entonces, cuando hablamos de ley, mucha gente ha malinterpretado teológica, doctrinal, conciliar, denominacionalmente esta palabra ley. Pero la ley fue abolida. Pero Yeshua en la cruz abolió la ley, llevó la ley, todo fue pegado allí en la cruz. La ley ya no existe. Entonces vamos a concentrarnos un poco en esta historia. Vamos a hacer un ejercicio como siempre lo hacemos en nuestro primer programa. Vamos a leer algunos textos bíblicos. Aquí haciendo el ejercicio de versículos bíblicos encontré, como hago el ejercicio para que usted pueda hacerlo también, por favor, versículos bíblicos sobre la ley. Así de sencillo. Y me aparecen varios, en el buscador, varias expresiones. Encontré uno que trae 118 versículos bíblicos que nos hablan de la ley. No los voy a leer todos, haremos algunas lecturas básicas. Devarim capítulo 6, versos 6 y 7. Grábate en tu corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, como una ley. Grábate en el corazón estas palabras, dice el libro de Devarim. Primer libro a Corintios, en el capítulo 10, verso 23. Todo está permitido, pero no todo es provechoso. Todo está permitido, pero no todo es constructivo. Está escrito por la ley. Dice el libro de Gálatas, capítulo 5, verso 22. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Libro de Josué, capítulo 1, verso 8. Amén. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito, así prosperarás y tendrás éxito. Libro de Romanos, capítulo 3, verso 20. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Adonai por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos consecuencia del pecado. Libro de Romanos, capítulo 13, verso 8. No tengas deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos a otros. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley. En efecto, dice Gálatas 5:14, en efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Libro de Mateo, capítulo 7, verso 12. Así que en todo, traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esto es la ley y los profetas. Vamos a tomar otro texto, vamos al libro de Gálatas, capítulo 6, verso 2. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas, y así cumplirán la ley de Mashiach. Muy bien. Ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críelos según la disciplina y la ley de Dios. Vean pues, Miqueas capítulo 6, verso 8. Ya se te ha declarado lo que es bueno, ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor,
practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante Elohim obedeciendo su ley. Vean pues, qué interesante. Bueno, como les he dicho, más de 115, 118 versos bíblicos al respecto. No vamos a continuar. Ahora les invito para que, por favor, me acompañen al libro de Romanos. Vamos a ir al libro de Romanos. Libro de Romanos, y estaremos en el texto capítulo 13. Gracias por compartir los textos bíblicos, muchas gracias. Capítulo 13 vamos a leer a partir del verso 21. Vamos a leer el capítulo 13, que no es muy extenso, para poder comprender hacia dónde vamos con este tema. A la letra, por favor, capítulo 13, el libro de Romanos. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Adonai, y las que hay por Adonai han sido establecidas. Muy importante ese texto. De modo que quien se opone a la autoridad o a lo establecido por Adonai, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Adonai para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es el servidor de Adonai, vengador para castigar al que hace lo malo. Verso 5. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pongáis también los tributos, porque son servidores de Adonai que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Verso 8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, no, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Verso 10. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es amor. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Me gusta este título, que es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creíamos. La noche es avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonería y borracheras, no en lujurias y lascivia, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Adón, del Mashiach, y no probéis para los deseos de la carne. Así, en estos términos tan sencillos, nos daremos cuenta, mis amados, que nos está mencionando frases muy profundas, evidentemente, que nos indican cuando obedecemos el manual de vida, el manual de instrucciones. Por favor, atención, un manual de instrucciones, no una ley. Porque hay una diferencia entre lo que es una ley, dura lex et la lex, como diría en latín. Dura es la ley, pero es la ley. Como lo vimos la semana anterior, en el ejército las órdenes se cumplen o la milicia se acaba. La ley es la ley, se cumple.
La ley está hecha absolutamente para todos, y cuando alguien se sale del fundamento y del principio o de la función de la ley, pues esto acarrea consecuencias para él y para muchos en su entorno. Leamos un momento el libro de Proverbios en el capítulo 3, libro de Proverbios, el libro de Mishlei, Proverbios capítulo 3, y leámoslo desde el verso 1 en adelante. Hijo mío, no te olvides de mi Torá. ¿Están conmigo en la lectura? Me gustaría, por favor, quienes puedan hacerlo, si alguien está conduciendo o está en su sitio de trabajo y no lo puede hacer, yo entenderé, pero si alguien está en casa disfrutando de un café Chamini, puede por favor abrir sus Biblias. Recuerden, siempre con nuestras Biblias, siempre con nuestras Biblias. Ojalá en lo posible Biblia en papel, ojalá papel y lápiz, subraye, tome nota por favor. Yo no sé si ustedes de los que subrayan o no subrayan la Biblia. Yo recuerdo hace muchos años, alguien vio mi Biblia o una de mis Biblias, porque tengo varias Biblias, y subrayo y tomo nota y dejo puntos que me considero importantes, que probablemente no recordaré en otro momento. De hecho, cuando estoy enseñando el Parashá y llevo una Biblia que tengo ahora recién, letra más grande, ya ustedes comprenderán, un poco más grande que la anterior, extraño mi Biblia anterior porque en ella tengo muchos recuerdos, anotaciones, puntos importantes. Y cuando regreso a casa y reviso nuevamente el texto, digo, wow, esto lo pasé por alto, lo omití, no lo recordé en el momento. Por eso debo recordar siempre mi Biblia anterior, donde por años y años he marcado, seleccionado, añadido puntos de interés, etc. Pero lo menciono ¿por qué, mis amados hermanos? Porque alguien me dijo, pero pastor, ¿usted por qué tiene esa Biblia así, con resaltador, en colores y con escritos y marcas? Usted no sabe que este es un libro sagrado, es un libro santo. Bueno, una buena observación. Me dijo, no, yo no puedo, yo soy incapaz de colocar siquiera un punto en mi Biblia. Pero mis amados, ok, vamos a considerar que usted tiene una Biblia de estudio, tiene una Biblia devocional, tiene una Biblia para el Parashá, tiene una Biblia para el Brit Hadash. Yo no sé, usted puede tener una Biblia para cada cosa que a usted se le ocurra, está bien. Pero si tiene una Biblia, de hecho, a ver si tengo, bueno, no la tengo aquí a la mano. Hay una Biblia que alguna vez encontré, bueno, entre tantas Biblias que tengo aquí a la mano. A ver si puedo mirar esto un momento, por favor. Esta versión me gusta mucho porque aparte de que Biblia de estudio, aparte de que está muy complementada en los estudios y los comentarios bíblicos, trae a la mitad de la hoja un espacio para escribir. Entonces es una bonita versión, usted puede escribir, está hecha específicamente para eso, para tomar nota. Y no se trata, sin desconocer la palabra kadosh, 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 por favor, pero me refiero cuando se trata de estudiar, cuando se trata de aprender, por favor, escriba. Si no lo puede hacer en esta Biblia porque le parece que no es apto delante de Adonai, su corazón, su conciencia no se lo permite, compre una Biblia de estudio que tenga espacios establecidos, repito, para poder marcar los lugares donde usted puede escribir sin ningún contratiempo. Entonces, Proverbios capítulo 3 dice, Hijo mío, no te olvides de mi Kadosh Torah, y tu corazón guarde mis misbot. Guarda mis palabras, porque largura de días y años de vida, y paz te aumentarán. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Adonai y de los hombres. Fíate de Adonai en todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión.
Teme a Adonai y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Adonai con tus bienes, con las primicias de todos tus frutos, no dice algunos, y serán llenos tus graneros con abundancia. Yo de usted subrayo este texto. Y tus lagares rebosarán de mosto. Y yo de usted diré, amén. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Adonai. Présteme mucha atención. No menosprecies el castigo de Adonai, porque Adonai al que ama, también lo pone al orden, también le llama la atención y también lo procesa. Ni te fatigues de su corrección, porque Adonai al que ama castiga, como el padre al hijo, a quien quiere. Bienaventurado el hombre que haya sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riqueza y honra. Sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus veredas paz. Ella es el árbol de la vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Adonai con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia, con su ciencia los abismos fueron divididos y destiló rocío de los cielos. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la Kadosh Torah y el consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente, y tu pie no tropezará. Amén. No tropezará. Cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. Amén. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere, porque Adonai será tu confianza, y Él preservará tu pie de quedar preso. No te niegues a hacer bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. No intentes mal contra tu prójimo que habita confiado junto a ti. No tengas pleito con nadie sin razón, si no te han hecho agravio. No envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos, porque Adonai abomina al perverso, mas su comunión es íntima con los justos. La maldición de Adonai está en la casa del impío. Aquí la palabra maldición ya lo aclaramos en otro estudio de Parashá. Más que la palabra maldición es la palabra corrección. Por favor, siempre que encuentre la palabra mal, porque Adonai no maldice. Adonai, la palabra de Adonai es bendecir, decir bien. Adonai no dice mal. Adonai no maldice. Es un asunto de corrección en la versión bíblica. La corrección de Adonai está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán ignominia. Amén. Muy bien. Hice algunas lecturas completas de los capítulos. ¿Por qué, hermanos? Porque definitivamente para entender el contexto de Torah y de ley necesitamos leer. Y al comprender dónde va la palabra ley desde el punto de vista de un estatuto, de un decreto, y desde el punto de vista de una misbot, pero desde el punto de vista de la palabra, entonces vamos a decir que la Torah es ese manual de instrucción que todos debidamente debemos cumplir. Así es que entre los errores más comunes con respecto a la enseñanza, a la instrucción de la Torah, es, repito, la forma como se llevó a cabo esa traducción del término hebreo Torah, que se refiere en las Escrituras
esa Torá, especialmente cuando hablamos, como todos entendemos y lo hemos estudiado en momentos anteriores, nuestra Kadosh Torá hace referencia, repito, a los 5 primeros libros que contiene nuestra versión bíblica. La versión que usted tenga trae consigo los primeros 5 libros: Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar y Devarim. Esto es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Pero cuando se hace la traducción, repito, y se trae un error de la traducción usando el término ley a cambio de su verdadero significado, cuál es instrucción, de allí en adelante muchas, pero muchas instituciones, denominaciones, concilios y personas en general consideran que la ley es algo que oprime y esclaviza y no deja al hombre actuar en libertad, especialmente entendiendo la libertad como hacer el uso debido de un manual de instrucciones. Es decir, cuando hablamos de libertad, hacemos referencia que la palabra de Adonai nos hace libres. Conoceréis la verdad. Dice Juan 8:32. Conoceréis el emet, conoceréis la verdad, conoceréis mi palabra, el davar, y mi palabra os hará verdaderamente libres. Libres. Ahora, ¿libres de qué o para qué? Libres de hacer de tu vida una vida de plenitud, una vida de bendición, una vida de shalom, una vida de sanidad, una vida de economía, una vida de solvencia, una vida de familia, una vida espiritual, una vida de servicio, una vida de comunión, una vida de Shekinah, una vida de unción, y de allí en adelante todos los demás sinónimos que usted pueda acompañar, por favor. Cuando la palabra hebrea Torah, recordemos que viene de una raíz en el hebreo que es la palabra yará, y de esta raíz, que la palabra yará lo que significa es dar en el blanco, es mostrar el blanco, es decir, establecernos el punto como el target hacia donde nosotros vamos. Cuando nosotros estudiamos la palabra, nuestra Kadosh Torah, estos primeros 5 libros de la Biblia, el fundamento de la palabra, tienen como propósito, y esto me llena de gozo en mi corazón cada vez que lo he mencionado, y sé que en los programas anteriores igualmente lo hice. ¿Por qué? Porque el fundamento de estos primeros 5 libros es precisamente, permítanme si hago un ejemplo sencillo, si este es un edificio, o estos bloques son edificios que conforman la torre gemela del edificio más alto en los Emiratos Árabes, no recuerdo ahora el nombre de ese edificio, el más alto del mundo. Cuando nosotros vemos ese edificio, evidentemente podemos hacer las fotografías desde muchos ángulos para mostrar la magnitud, la altura, el diseño de una obra tan extraordinaria. Pero lo que nunca aparecerá en la fotografía precisamente es hacia del piso, de la base hacia la profundidad de la tierra, nunca veremos cuántos pisos o metros o pies hacia la parte profunda de la tierra debe tener de fundamento que le permita a ese edificio establecerse, sostenerse. Incluso hoy, con la tecnología moderna, en las arquitecturas modernas, estos edificios incluso hoy tienen la posibilidad incluso de balancearse frente a situaciones de terremotos o de huracanes. Es impresionante. Pero para que me capte, repito, la instrucción que estamos entregando. Ese fundamento que está sobre la parte inferior de la tierra, muchos pies de fondo son los que pueden sostener adecuadamente, con toda la fuerza, a toda la altura superior del edificio. Esos fundamentos se llaman Torah.
Por lo tanto, cuando nosotros abrimos nuestras Biblias y leemos esos primeros 5 libros de la Torá, son el fundamento, la esencia, el soporte de todos los demás libros hasta cerrar amén en el contexto de Apocalipsis. Por eso repito, en la fotografía aparecerá el edificio, pero difícilmente podemos ver toda la infraestructura, la malla, la fuerza que se requiere para sostener el edificio. Esa fuerza no es ley, no es una ley de gravedad, no es una ley de relatividad, no es una ley cuántica, es una estructura, un fundamento, es una instrucción, es algo que tiene el poder suficiente para sostener, para soportar, para que todo lo que está hacia las alturas se pueda permanecer. De tal manera que no es un asunto de una ley desde un punto de vista espiritual, probablemente desde un punto de vista arquitectónico sea la ley de la arquitectura, el diseño, el modelo, lo que permita el sustento. Ahora bien, en la fotografía, repito, no aparece ese fundamento, aparece la elevación como tal. ¿Qué ocurre con los años? En los estudios bíblicos se omite en su gran mayoría hacer referencia a los estudios del fundamento. Hablamos del Brit Hadasha, pareciera ser que Yeshua aparece si acaso en Mateo capítulo 2, porque ni siquiera leen la genealogía del capítulo 1, las generaciones, de 14 generaciones hasta completar la generación 42 en la que aparece nuestro amado Mashiach. Por lo tanto, si no tenemos claro el manual de instrucciones, si no tenemos claro el fundamento, si no partimos de la base que soporta toda la estructura, estamos en una situación, como diría nuestro amigo Rafita, estamos en problemas. Por eso mismo, cuando hablamos de yaraj, de dar en el punto específico, significa instruir, enseñar. Instruir, enseñar. Saben, amados, por muchos años en mi corazón, cuando el Eterno nos hace el llamamiento al pastorado, al ministerio, mejor digamos, al ministerio, porque recuerden que la palabra ministerio significa servir, porque hoy tenemos también conflictos cuando decimos es que no se trata de ser pastor, no se trata de ser un moré, un roe, un moré, no se trata de ser un profeta. Por favor, hermanos, si te incomoda mucho decir el pastor o el profeta o el moreo, no, es que ya en la época nuestra no tenemos profetas. De hecho, encontré un artículo muy interesante, a ver si lo tengo disponible aquí ahora mismo y lo comento ya que lo traje a colación. Hoy en los tiempos modernos tenemos las dificultades con el tema de los pastores, de los profetas, de los moré, de los roé. Antes éramos pastores, ahora somos roé. Antes éramos maestros, ahora somos moré. Y si no me dicen moré, como que no me identifico, entonces no, hermanos, por favor, tenemos que madurar en ese sentido. Dígalo conmigo, somos siervos. Ante todo somos siervos. ¿Qué somos siervos? Aquellos que servimos para el propósito de Adonai. Encontré una fotografía hablando de profetas para los tiempos modernos, a ver si la tengo por acá un momento disponible, alguien me la envió y me gustó mucho el contenido. Ay, Padre Eterno, a ver si la encuentro, denme un segundo, por favor. Siempre que quiero compartirles algo, alguien me envía algo y de pronto me desaparece. Ya lo encontré, aquí está. En los tiempos bíblicos, en el fundamento, en el Tanaj, que ya vamos a definir un poquito ese concepto, el Tanaj, que tiene que ver con el manual de instrucciones, que tiene que ver con enseñar, que tiene que ver con los primeros 5 libros de la palabra, la Torá, que tiene que ver con los profetas, que tiene que ver con los estudios de los salmos, proverbios y demás. Entonces, en ese acróstico Tanaj encontramos esos libros. Y dice, en el tiempo de los profetas predicaban, enseñaban.
Arrepiéntanse de su pecado. Esos serán los tiempos de los profetas. Arrepiéntanse de su pecado. Y se mencionaba el pecado puntualmente. ¿Acaso vosotros habéis robado a Adonai? ¿En qué te hemos robado? Todavía preguntan, ¿en qué te hemos robado? A ustedes que están en la Shonará, arrepiéntanse de su pecado. Ustedes que están en unión libre, en fornicación, arrepiéntanse de su pecado. Y los profetas hablaban con la claridad textual del fundamento de la palabra. En los tiempos de los profetas se hablaba, repito, con elocuencia sobre el fundamento y la intención de dejar la acción del pecado, del adulterio, dejar la condición de adulterio, de las falsas doctrinas, de la idolatría, del paganismo, alejarse de toda maldad, de todo mal, de toda la shonará, de toda mala inclinación. Alejarse de todo aquello que estuviese fuera del manual de instrucciones. Ese es el centro del mensaje del profeta o de la palabra profética. Pero para los tiempos de este siglo moderno, en la modernidad, la mente abierta, los nuevos pensamientos, la nueva doctrina teológica, y no sé si incluir la doctrina toraica, porque la doctrina toraica está tomando giros muy acomodados según los tiempos que estamos viviendo. Entonces, en todo serás prosperado. Serás prosperado si vienes a Shabbat, serás prosperado. Viene un momento especial en tu vida económica y recibirás aumento salarial. Vas a ir a las naciones a compartir. Serás muy próspero en tus negocios. Pacta y serás bendecido. Llegó el día de la cosecha y hoy es el día de sembrar. Llegó el día en el que Adonai proveerá tu casa, tu auto, y todos tus deseos tendrán respuesta porque Adonai te prosperará. Es decir, que con el paso de los años, el fundamento del manual de instrucciones, enseñar la palabra, amar la palabra, aprender la palabra, se nos dejó de lado y hoy enseñamos que, bueno, con los problemas del género no hay problema, Dios ama a todo el mundo por igual, Dios no hace acepción de personas. Un momento. Esas versiones no existen. Esas son acomodaciones de los tiempos modernos. Y esas acomodaciones de los tiempos modernos, repito, nos apartan al 100% de lo que verdaderamente significa lo que es enseñar y el manual de instrucciones. Recordemos que Adonai le habla a Josué, y le dice justamente: nunca se aparte de tu boca este libro de la Torá, sino que medita en él de día y de noche. Haz conforme a todo lo que en él está escrito. Haz conforme a todo lo que está escrito, porque es un manual de vida, es un manual de instrucciones, y por lo tanto, cuando tú cumples en este manual de instrucciones, entonces Adonai cuidará tu camino, Adonai limpiará tu camino, Adonai te guardará en el camino, Adonai prosperará tu camino, y todas las cosas te saldrán bien porque estás caminando conforme al manual. Hermanos, si nosotros no caminamos conforme a un manual, sino que hacemos lo que pensamos que cada uno debe hacer, todos sabemos lo que ocurre. ¿Saben? Cuando he tenido la oportunidad, el Eterno me ha permitido, en su misericordia, en su bondad, por las necesidades propias que se tienen en una nación como esta, el tener un vehículo. Digo, las necesidades, ¿en qué sentido, hermanos? Para los hermanos en muchos países. En muchos de nuestros países, tener un vehículo se convierte en un gran privilegio. O sea, el que tiene un vehículo es porque tiene la facilidad económica, laboral, posiblemente, de adquirir un vehículo, y de pronto un buen vehículo, porque a veces nos toca un vehículo ahí, más o menos. En los Estados Unidos de América, el caso no es así. En los Estados Unidos de América, creo que la gran mayoría de los seres de este país tienen un vehículo. Por dos razones obvias. Primero, porque es una necesidad de primera urgencia.
Es decir, así como nosotros usamos un par de zapatos, el vehículo aquí es como un par de zapatos que debemos evidentemente tener. Por lo tanto, se hace necesario obligatoriamente manejar. Obligatoriamente manejar. Número 1. Número 2, las distancias son enormes. Los sitios de trabajo de un lugar a otro, como en cualquier otra parte. Pero el vehículo aquí es una necesidad de primer nivel. Absolutamente. Nosotros quienes vivimos en esta área, por ejemplo, para Cherryville, aquí no tenemos ni transporte urbano, ni taxis, ni colectivos, ni tren, ni metro, nada de esas cosas. O sea que aquí cualquier cosa que tenemos que hacer, forzosamente se debe tener el vehículo. ¿Qué quiero significar con eso? Cuando el Eterno nos ha permitido la provisión para tener el vehículo, y hemos tenido el vehículo, y yo soy muy gustoso de tener un buen vehículo, y Adonai me ha bendecido, entonces tengo el vehículo. ¿Qué me entregan en el dealer cuando compro el vehículo? Te entregan las llaves, su doble juego de llaves. Normalmente una persona se acerca, normalmente no es el mismo vendedor, otra persona se acerca y empieza a indicarte los elementos básicos. Esto funciona aquí, esto tiene aquí, esto tiene aquí, este un botoncito aquí, esto para acá, esto para... Y ya como que, no, sí, eso quedó ok, no problema, está bien, no hay problema, ya creo que ya yo conozco eso. Sin embargo, nos entregan inmediatamente, ¿qué? Una carpeta, un estuche con el manual de instrucciones del vehículo. Ya cuando regreso a casa, ya conduje el vehículo, lo elemental, lo básico, aire acondicionado, las estaciones de radio, que si tiene el CarPlay, que si tiene el Wi-Fi, etc. Pero ¿qué ocurre? Abro el manual de instrucciones, apenas lo reviso, lo paso, manual inmenso, por demás que es un manual inmensamente grande, y apenas se le da una ojeadita por allí, y se guarda el manual, se trae a la biblioteca, allí reposa el manual y es todo lo que hacemos. De pronto se encuentra con alguien o me encuentro con los amigos que tienen el vehículo muy del mismo modelo, la misma marca, y me dice, ¿cómo le parece la manera como funciona esto? ¿Cómo así? ¿Eso funciona así? Sí, claro, ahí está. Usted mueve este botón y si los oprime los dos juntos, entonces el carro hace esto, le pasa esto, ocurre esto, el vidrio sube acá, la ventana baja allá, levanta aquí, baja allá. Oiga, vea, yo no sabía eso. Ve, enséñame cómo es. Entonces, para solucionar un poco la lectura del manual del vehículo, yo voy al YouTube, busco el vehículo y digo manual de funciones, que alguien me enseñe visualmente cómo encontrarlo. Todo este ejemplo, hermanos, tan sencillo por demás, es para decirles, hermanos, necesitamos escudriñar el manual de instrucciones. Cuando nosotros entendemos que no se trata de una ley, sino de un manual de vida, entonces yo tendré la claridad absoluta de que el Padre Eterno me dejó preparado una instrucción para que como hombres, como familia, como hogar, como matrimonio, como hijos, podamos tener una vida de promesa, porque nuestro juez supremo, nuestro Padre Eterno, nos dejó preparado el camino. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y les he dejado una instrucción establecida para que ustedes no cometan error, para que ustedes no fallen, para que ustedes vivan una vida en plenitud, para que ustedes vivan una vida en shalom, para que tengan el gozo y la plenitud de vivir conforme a ese manual. ¿Qué ocurre? Lastimosamente, repito, fallamos con mucha frecuencia porque no le hemos dedicado el tiempo suficiente a la ley. Como alguien lo dijo, y equívocamente, esto ha traído muchos problemas. Cuando el Rab Shaul, el apóstol Pablo, hace referencia a la Kadosh Torah, lo hace en su función didáctica. Esto es, lo que dice, por ejemplo, en el segundo libro de Timoteo, capítulo 3, verso 16, en la versión hebraica dice, toda la escritura es inspirada por Adonai, útil para enseñar, para rebatir el error,
para corregir, para instruir en justicia. Por lo tanto, mis amados, el significado correcto, absolutamente correcto de nuestra Kadosh Torah no es ley, es una enseñanza o una instrucción. Yeshua, nuestro Mashiach, y los apóstoles, cuando hablaban de la Torá, no hacían interpretaciones equivocadas acerca de la misma. Específicamente eran hombres que conocían la Torá, que amaban la Torá, que vivían la Torá. Por lo tanto, su enseñanza, su manera de vivir, su instrucción hacia el pueblo, hacia los que estaban cercanos, eran enseñanzas absolutamente determinadas, no por una ley de hombres, sino establecida por el fundamento de la palabra inspirada por el Eterno. Ustedes recordarán que entonces habían ya diferencias entre los fariseos, los seduceos, los de aquí, los de allá, los que creen en esto, los que no creen en esto. Es decir, esas diferencias de opinión han existido a lo largo de los años, porque interpretan la ley o interpretan la enseñanza según su propio concepto, según su, voy a decirlo entre comillas, su jurisprudencia, su manera de entender el mensaje. Pero el hecho de haber tomado como Torá una doctrina basada sobre opiniones o interpretaciones que contradicen el manual de instrucciones, eso ha traído como consecuencia, repito, que hoy vivamos aspectos teológicos, aspectos doctrinales, aspectos denominacionales, en los que se ha privado a miles de gentes, de conocer, de vivir el verdadero sentido de la Torá. El verdadero sentido de la Torá. Saben, amados hermanos, yo sé que el caso que voy a compartir es el mismo caso de muchos de ustedes. Habíamos estudiado la palabra, habíamos estudiado la teología, habíamos hecho hermenéutica y habíamos estudiado a profundidad muchos contextos, historias de la Biblia, digo en el aspecto académico. Pero sin embargo, cuando Adonai en su misericordia nos trae y nos apareja el camino para entrar a la Kadosh Torah, y ahora empezamos a comprender cada uno de los libros y cada uno de los parashot de toda la Kadosh Torah, cuando empezamos a conocer cada uno de los elementos de nuestra Kadosh Torah, entonces concluimos que cada año en el ciclo anual de la Torah, cada vez que estudiamos, cuando nosotros habíamos considerado en tantos años de teología que teníamos un grupo establecido de capítulos y de versículos bíblicos para hablar desde el Bereshit, desde Génesis capítulo 1:1, hablar de una porción de la Torá que nos hablara del Bereshit. Luego aparece otra historia que nos habla de Noaj. Luego inmediatamente el siguiente parashá nos habla de Lech Lecha, vete de tu tierra. Luego viene Vayera. Luego viene Yaí Sara, la historia de la vida de Sara. Luego viene Toldot, las generaciones. Luego viene Vayetse. Luego Vayisga, Vayeske, Miketz, Vayisga, Vayehei. Y entramos luego al libro de Shemot, y bueno, aquí están los 54 parashá del año: Shemot, Vaerá, Bo, Beshalá, Yitro, Mishpatín, Terumá, Tesuvá, Kitizá, Vayakel, Pekudei. Vamos a Vayikrat, Sad, Sheminit, Tisra, Metzorá, Ajereimot, Kedishmot, Emor, Bear, Behuketai. Vamos a Bad Midbar, Naso, Bealojeta, Shelach Leja, Korah, Jukob, Balak, Pinchas, Matot, Masei. Entramos a Devarim, Bahatán, Ekeb, Re, Chotín, Keslet, Kitavó, Nitzavin, Bajelech, Hasin y Betzot Hamebora. Y cumplimos 54 estudios en el año. Y cuando estudiamos esos 54 estudios en el año, amados, yo creo que, como diría alguien, me quito el sombrero de honra delante de Adonai, de la grandeza de la palabra, de decir cómo es que pasamos tantos años estudiando Biblia y estos
pequeños detalles, esta profundidad, esta esencia del fundamento, del manual de instrucciones, nunca antes lo habíamos visto. Nunca antes lo habíamos visto. Entonces la profundidad con la que Torá nos lleva a profundizar en su palabra, a meditar en su palabra, a vivir su palabra, a poder compartir su palabra, es un momento de tanta maravilla que estoy completamente seguro que tanto ustedes como yo hemos estado apesumbrados, maravillados de decir gracias Hashem por la enseñanza hermosa y maravillosa que nos estás entregando hoy en cada uno de estos 54 parashot del año, entendiendo que el parashot lo estudiamos en la porción de la Torá, la primera parte. Luego hay un segundo estudio dentro de la Torá que se llama el Haftará, donde veremos salmos, proverbios, libros proféticos, y por supuesto un tercer estudio que tiene que ver con el Brit Hadash, es decir, estudiamos el contexto. Obviamente, hermanos, por favor entiéndanme esto, por favor entiéndanmelo, se los digo con amor. Por favor, el día de Shabbat no es un día de reposo en el sentido de descansar, no, pues aquí en el sofá de mi casa, mirando televisión, descansando porque hoy es el día de Shabbat. No, hermanos, eso no es Shabbat. Shabbat empieza el día sexto al atardecer, sea el viernes al atardecer, día 6, al atardecer damos comienzo, nos sentamos a la mesa, hacemos nuestra oración, hacemos todo el proceso para dar comienzo al Shabbat en familia, compartir los alimentos en familia, pasamos esa noche reposando, al día siguiente muy temprano en la mañana, inmediatamente la palabra, varones Kadosh, lectura de la Torá, Haftará. Pero amén, hermanos, pero ¿qué ocurre? El día de Shabbat, entendiendo el sábado durante el día, porque empezamos desde el viernes, recuerden, día 6, en el día 7, en el día de Shabbat, hermanos, no hay tiempo para otra cosa que no sea estudiar la Torá. Es que usted ha tenido 6 días de trabajo, hermanos, o hemos tenido 6 días de trabajo, y el día 7, mi descanso, mi reposo está estudiando la palabra. ¿Por qué? Porque cuando esperamos solamente a ir a la congregación y escuchar la enseñanza, pues tenemos lastimosamente un horario estricto, 1 hora, y si el pastor predica más de 1 hora, yo tengo hermanos que me dicen, pastor, si fueran 20 minuticos sería bueno. Me parece que incluso por efectos de medios de comunicación, 10 minutos estaría bien. Muchos hermanos me dicen, hermano, pastor, ojalá Torá al instante fuera una cosa así, una cápsula de 5 minuticos, 10 minuticos de Torá al instante sería espectacular. No dudo que sería espectacular, pero yo no puedo hacer 10 minutos. Estoy haciendo 1 hora y normalmente termino más de la hora. Y son todos los días haciendo 1 hora. Amén, hermanos. ¿Por qué? Porque cuando amamos la Torá, cuando aprendemos la Torá, cuando vivimos nuestra Kadosh Torá, entendemos, número 1, conclusión de la jornada, que no es ley, que es un árbol de vida, que nuestro amado Yeshua HaMashiach es la Torá viviente, y que en ese manual de instrucciones me deleito para no cometer las torpeces, los errores que durante tantos años hemos cometido, caminando en una religión o en una teología que lastimosamente nunca nos instruyó debidamente conforme a la palabra. Amados, hemos llegado a nuestra primera jornada de semana con este tema apasionante, el manual de instrucciones. Tenemos mucho para tratar. Si hay preguntas o inquietudes, por favor, déjeme saber y procuraré contestarlas en el transcurso de la semana. Muchísimas gracias por acompañarnos, amados. Espero que el tema sea de interés. Y esto vino a mi corazón, ¿por qué? Porque recuerden que estamos tratando el conflicto Israel-Gaza, reconociendo ese conflicto a la luz de la Torá. ¿Y por qué traje el tema de Torá al conflicto Gaza-Israel? Porque me impresiona enormemente ver a los soldados de Israel, cómo aún en sus tanques de guerra, en medio de sus combates, llevan consigo su Torá. Ahí están. Y me impresionó enormemente ver cómo
desde el día de Shabbat, desde sus tanques de guerra, 6 hombres reunidos dentro de un tanque de guerra, con su Torá, estudiando la Parashá, llevando a cabo su día de Shabbat. ¿Cómo no manejar, amados? ¿Cómo no entender el manual de instrucciones? El primer ministro Benjamín Netanyahu decía, nosotros estamos caminando en obediencia a lo que la Torá nos enseña y sabemos que lo que se está haciendo en esta guerra no es una guerra con el pensamiento de hombres ni el pensamiento militar humano. Estamos haciendo una guerra conforme a lo que nuestra Kadosh Torah nos indica. Interesante. Muy interesante. Amados, muy buen día para todos. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por sus mensajes. Espero verles el día de mañana y un buen día para todos. Shalom, shalom. Hemos presentado Torá al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un placer poder servirle. Contáctanos a nuestro correo radiogenesis128@gmail.com. Torá al Instante.